educación bilingüe en la mayoría de las escuelas. Y este año mi hija, pues, porque está en una escuela ahora monolingüe, pues ha sido bien difícil para ella, para nosotros, ¿verdad? Continuar el español, porque las escuelas como que te llenan el espacio con asignaciones y todo esto, y entonces pues uno tiene que buscar esos espacios pequeños en donde el niño todavía tiene la capacidad de aprender, ¿verdad? Para poder enseñarle ese idioma, ¿verdad? De una manera formal, porque lo que yo vi que fue como el bajón más grande fue en el vocabulario, porque ahora mismo ella está aprendiendo conceptos de ciencia, matemática, de ciencias sociales, por ejemplo, en inglés. Ahora mismo, si tú le pides a ella, por ejemplo, que cuente ella puede contar del 1 al 50, vamos a decir, en inglés, del 1 al 100, pero cuando le pidas que lo haga en español se le hace muy difícil. Igual hasta la matemática hacerla en español, es como que no cuaja, que yo entiendo porque para mí es al revés, como mi mente trabaja en español, yo hago matemática en español, ¿verdad? Sí, yo todavía. Sí, todavía, siempre, o sea, Todavía, eso es yo como algo también. que tengo grabado, ¿verdad? Así es como dicen que tú sabes cuál es tu idioma dominante, en qué idioma tú haces la Oh, de matemática. veras, ok, qué bueno saberlo. Sí, y para Zoe, pues eso ha sido algo que, el inglés es su idioma dominante ahora mismo, obviamente por eso, y pues eso ha sido lo más difícil, porque es algo más sistemático que pues para combatirlo tú tienes que tener acceso, y ese acceso no es algo que tú puedes encontrar fácilmente. Yo no lo puedo resolver sola, aunque sí he tratado. Porque Oye, está en mí. Mónica, ¿en Miami hay escuelas de inmersión dual o eso o todavía no ha Sí, llegado eso allá? existen en el sistema público, existen, pero usualmente esas escuelas tienden a ser las más difíciles, ¿verdad? De entrar porque tienen Oh, listas de espera o son loterías, son programas magnet programs, como le dicen, ujú. que pues depende de suerte, depende de zip code, de muchas cosas que pues tampoco uno puede controlar 100%. Claro. Eh, y en el sistema privado hay varios, pero tampoco, o sea, es increíble. Yo creo que aquí en Miami hay como una mentalidad de que los niños van a aprender el idioma por osmosis o algo así, como que están rodeados del idioma, así que pues eso lo van a aprender. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es algo que tú tienes que dedicarle tiempo, ¿verdad? Claro. Porque eh, que sí, no pero no hay tanto como uno esperara. Y yo sé que esa es tu experiencia también, Mariter, en California, Ujú. que es un lugar donde hay muchas personas hispanoparlantes y no hay acceso a esa educación tan fácilmente. No, y están esas escuelas también de dual, de inmersión dual, y también es una lista, o están bien lejos de donde tú vives. O Correcto. sea que no es fácil, y hay que hacer mucho sacrificio. Por ejemplo, aquí las distancias son bien largas, entonces eso era lo que me pasaba a mí. Y yo, esto te estoy hablando de hace 25 años atrás, y no había, o sea, yo hubiese tenido que manejar hora y media ida y vuelta. Me hubiese pasado todo el día en el carro, en lo que llegaba a esa escuela, Sí. así que no. Paula, ¿y para ti cuál ha sido el mayor reto en Houston? Bueno, yo creo que para mí, bueno, mi hija va a cumplir 8 años y eh, eh, quería comentar que yo diría que al comienzo fue Opol sin quererlo, porque no fue que me senté a investigar métodos, sino fue simplemente yo dije, le voy a hablar solo en el español para que aprenda y así. Pero a medida que he ido creciendo, pues usa más el inglés y como mi esposo no habla mucho español, entonces yo creo que uno de los retos ha sido Ujú. ha sido que como mantener, que ella me siga hablando en español, a mí en particular, porque a medida que he ido creciendo habla en inglés más y más a mí. Eh, y ella me dice, yo sé que tú entiendes ambos. Entonces, Sí, porque ellos son súper inteligentes, a mí me pasaba sí, ellos igual. saben. Entonces, y pues claro, a veces cuando estamos los tres, yo hablo en inglés, también hablamos los tres en inglés. Entonces, en ese sentido ha sido un poco difícil porque a veces me siento mal y digo que tengo que como prender un switch y volver a, ok, solo en español. Porque a veces sí caigo y me hablan en inglés y le respondo en inglés. Entonces creo que ese ha sido uno de los retos. Pero me doy cuenta de que especialmente ahorita que hemos estado encerradas, de que
sí tiene su vocabulario. He estado llamando a mi familia en Colombia y les hablan español y me encanta ver eso. Y yo, pues yo soy afortunada de tener a mis papás aquí en Houston y con ellos es 100% en español. Entonces tengo eso que ayuda. Y ella, saltándome un poquito a lo que estaban hablando de la educación dual, ella va a un colegio dual language y eso ayuda un montón. Para mí ayuda un montón, en mi caso, porque no hablamos solo español en la casa. Entonces, eso me ha ayudado mucho a mantenerle el idioma porque aprendió a leer y a escribir en español primero y ahorita tiene más inglés en sus clases, pero aún está aprendiendo ciencias y estudios sociales en español y matemáticas en español. Entonces, eso me ha ayudado un montón a mantenerle el idioma. Yo creo que lo más difícil a veces es simplemente encontrar esas oportunidades de que ella hable, de que converse, de que tenga interacciones en español, porque en el colegio con los amigos es todo en inglés. Con los profesores sí hablan español, pero con los amigos es en inglés más que todo. Entonces, eso es lo que a veces me preocupa y digo, ¿cómo hago para que hable más para que pueda tener esas conversaciones fluidas en español, para que tenga esa práctica? Porque me parece que conversar es lo más difícil como que no hay tantas oportunidades para que ellos conversen con otras personas en español. Yo le puedo leer en español todo el tiempo, le puedo poner televisión en español, ella puede escribir y leer, pero creo que cuando uno tiene que hablar y tener una conversación, ahí es cuando se desarrolla más el idioma. Y ahí también enriquece tu vocabulario, porque estás aprendiendo palabras nuevas y, ay, ¿cómo se dice? Y, o sea, que como que crece más tu vocabulario si estás hablando más a menudo. Sí. Sobre todo que lo importante, y retomando un poco lo que comentabas de los números de tu hija, Mónica, de que tiene mucho que ver con los intereses de los chicos, ¿no? Sí. En qué contexto se aprende y por qué repetirían o aprenderían una u otra cosa. Y tiene que ver con una motivación, con un interés, y es lo que nos sucede cuando los dejamos elegir y cuando les proponemos algo. En ese pequeño encuentro el gran ejemplo siempre es lo que leen y lo que elijo para que lean o lo que ellos eligen leer, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede cómo es la negociación, ¿no es cierto?, en algunos temas y con los temas del lenguaje que sabemos que estamos más limitadas. Y trayendo este tema de los libros, una de las entrevistas que hicieron ustedes en un episodio fue con Joanna Rudnick, que es productora y directora, y creo que ha sido nominada también a un Emmy, y entiendo que hablaban mucho sobre un documental que explora el tema de los libros de imágenes para niños. ¿Cómo, digamos, qué pudieron rescatar de esta información? Nosotras amamos la literatura infantil. Así que ese episodio fue súper divertido porque es uno de nuestros temas favoritos, ¿verdad? Y algo que al menos a mí me impactó fue aprender que todavía hoy en día es muy difícil producir libros que reflejen una diversidad de experiencias, ¿verdad? Porque a primera impresión, lo que nos da el mercado, ¿verdad? Si tú estás viendo lo que está pasando, es que hay una gran diversidad, ¿verdad? Que hay esta como explosión de diversidad de la literatura infantil, pero yo creo que lo que estamos viendo es, como dije, es un crecimiento repentino, que parece que da la ilusión de que hay más de lo que en realidad hay en el mercado, porque cuando tú ves la totalidad, ¿verdad? Este tipo de libros no representa ni una cuarta parte de los libros que están disponibles para los niños. Y eso fue algo que nos sorprendió porque como la ilusión que tú tienes es completamente diferente a la realidad. Sí. Y en parte de eso se trataba el documental, se llama Stories and Pictures By, sobre eso mismo, y los autores que ellos pues tienen en el documental son las realidades que son increíbles. Qué interesante, porque es algo que, bueno, que entre todas, y creo que en este episodio es evidente que el tema de la educación bilingüe es algo que nos convoca y que cada una desde su lugar, ¿no?, va intentando con diferentes recorridos. Con Mari
yo tengo hijos adolescentes, Mari tiene hijos adultos jóvenes, y cómo también vimos esta evolución que vos que estás comentando, pero que aún no llega a ser lo que podría ser, el potencial de lo que podría ser. Viniendo de más atrás, bueno, se lo ve súper bien, pero claro. todavía hay un montón de espacio para aprovechar y para producir, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que lo que me pareció a mí es que hay un niche, ¿verdad? Que está creando estos libros, un grupo de autores, un grupo de personas que están haciendo esto su prioridad, pero hay que normalizarlo. Tiene que ser parte de la literatura infantil de una manera natural, orgánica, ¿verdad? No simplemente hacerlo con la intención de tener diversidad por tenerla, ¿verdad? Sino de representar esto, porque pues tenemos autores diversos, que esas son sus experiencias y de eso van a escribir. No necesariamente sentarte y decir, voy a hacer un libro diverso. Eso no es la manera de hacerlo, ¿verdad? Tiene que venir de un lugar genuino, ¿verdad? De tu corazón. Y eso es algo que simplemente puede pasar si la industria empieza a darle oportunidades a esas personas. Exactamente, y eso es lo que yo digo, o sea, y lo que está pasando ahora es que estas casas editoriales no están sabiendo utilizar personas como yo, que tengo libros para niños, o sea, entonces tenemos que abrir nuestra propia compañía, producir nuestros propios libros porque o sea, no nos están ellos ayudando a incorporándonos en la realidad multicultural, porque estamos todos criando niños multiculturales que van a competir en esta sociedad global. Hablando de libros, me gustaría que comentara, Paula, si quieres, coge esta pregunta. ¿Libros bilingües? ¿Prefieres libros bilingües? ¿Libros reversibles? Hay la idea de que es mejor coger el libro y lo viras de un lado y lo tienes en español y lo viras de otro lado y lo tienes en inglés, o lo haces le haces el contenido en la misma página, lo tienes en español o en inglés. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿O hay que separar, esta es la versión en español y esta es la versión en inglés? Bueno, la verdad, no, personalmente, hablo de mi casa, no tenemos muchos libros bilingües acá, y es simplemente porque creo que hay más variedad de libros en un idioma o en otro. O sea, a mí, como dijo Mónica, nos encantan los libros en español y los buscamos no solo en Estados Unidos, pero cuando viajamos, cuando ella vuelve a Puerto Rico, cuando yo vuelvo a Colombia. Entonces, en realidad me parece que la selección de libros bilingües que existe no es muy grande, y por eso me voy hacia los libros en un solo idioma. Dicho eso, creo que los libros bilingües sí tienen una utilidad. O sea, en una familia como la mía, puede ser muy útil tener un libro bilingüe para que mi esposo le pueda leer el mismo libro a mi hija. Pero cuando no sabía mucho de los libros reversibles, pero de pronto, ya cuando los niños estén en una edad en que leen solos, de pronto sí hay algo positivo de tener solo español y solo inglés, quizás para que no se apoyen del otro idioma en la misma página y de verdad se esfuercen por comprender lo que están leyendo o aprender vocabulario nuevo. Así les toque ir después a buscar a ver qué significa esta palabra, pero no sé, me da esa idea, y es simplemente, se me ocurrió, no sé si haya ciencia detrás de eso, pero creo que en últimas debería ser lo que se ajuste a tus necesidades, a las necesidades de tu familia, y lo que te parezca mejor, porque también he escuchado de muchas personas que les gusta tener los libros bilingües, de pronto porque no se sienten tan cómodos con su español, y los ayuda a tenerlo en dos idiomas mientras le están leyendo a sus niños, para ellos también comprender el vocabulario o ir sabiendo lo que dice. Entonces creo que tienen ciertos usos, y creo que en realidad debería ser, si a tu niño le guste, si a ti te gusta y si se ajusta a las necesidades de tu familia, creo que está bien. Pero sí creo que es un poco limitante ya cuando estás viendo la disponibilidad de libros que hay.
Me parece que es esto que veníamos diciendo.